Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tiene que ver con nuestras celebridades turcas favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para enterarse de lo último que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Aunque ya ha pasado tiempo desde que protagonizaron esa novela que nos robó el corazón a todos, Erkenci, la llama de su romance en la pantalla sigue ardiendo en nuestros corazones. Y hoy vamos a desentrañar un misterio, un rumor que ha estado circulando y que involucra un romántico regalo floral. ¿Será que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Será que la química que vimos en la pantalla se ha mantenido viva fuera de ella? Acompáñenme para descubrirlo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les encanta estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos, si quieren enterarse de los últimos dramas, romances y proyectos, no se pierdan ni un solo vídeo. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y así podrán ser los primeros en enterarse de todo. Vamos, no se queden atrás. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que, para muchos de nosotros, siempre estarán ligados por el recuerdo de Erkenci. La serie fue un boom, un éxito rotundo que traspasó fronteras y que nos enamoró con la historia de amor entre Sanem y Can, personajes que interpretaban Demet y Can, respectivamente. La química entre ellos era palpable, la conexión era innegable y, por supuesto, las especulaciones sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los rumores fueron intensos y las esperanzas de los fans de verlos juntos fuera de la pantalla eran enormes. Después de la serie, ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos y explorando nuevas oportunidades en la industria. Demet se casó y lamentablemente se divorció recientemente, mientras que Can ha estado envuelto en varios proyectos internacionales y también ha tenido sus propias historias amorosas. Sin embargo, la sombra de Erkenci siempre los ha perseguido. La gente sigue recordando con cariño la serie, sigue comentando sobre la química entre ellos y sigue soñando con la posibilidad de que algún día, quizás, sus caminos se vuelvan a cruzar de una manera más romántica. Y es aquí donde entra en juego el famoso regalo floral. Hace algunos días comenzaron a circular en redes sociales unas fotos que mostraban a Demet recibiendo un enorme y precioso arreglo floral. Las flores eran espectaculares, un ramo exuberante lleno de rosas, orquídeas y otras flores exóticas. La reacción de Demet al recibir el regalo fue de sorpresa y alegría, y las fotos la mostraban sonriendo radiante mientras sostenía el ramo. Hasta ahí, todo normal. Podría ser un regalo de un amigo, de un familiar, de un admirador. Pero la cosa se puso interesante cuando algunos fans más observadores comenzaron a analizar las fotos con lupa. Se fijaron en el tipo de flores, en la forma en que estaban arregladas, en el papel de envoltorio e incluso en la tarjeta que acompañaba el regalo. Y ahí fue donde empezaron las especulaciones. Algunos fans juraban que habían reconocido el estilo del florista que suele usar Can Yaman para sus regalos. Otros decían que el tipo de flores era el mismo que Can le había regalado a otra persona en una ocasión anterior. Y lo más importante, algunos afirmaban haber visto, borrosa pero perceptible, la firma de C en la tarjeta. La calidad de la imagen no era la mejor, pero la imaginación de los fans voló. Alguien incluso retocó la imagen con un programa de edición para clarificar la supuesta firma, y la C se hizo aún más evidente, aunque, admitámoslo, seguía siendo subjetivo. La bomba estalló. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de análisis y de esperanzas. ¿Será que Can le había enviado flores a Demet? ¿Será una señal de que hay algo más entre ellos? ¿Será que está intentando reconquistarla después de su divorcio? Las preguntas eran muchas y las respuestas, por supuesto, escasas. Se crearon hashtags especiales, como #Candem Reunited y #Erkenci Forever, que rápidamente se convirtieron en tendencia global. Los fans desempolvaron viejos vídeos de entrevistas donde Can y Demet mostraban una conexión especial, buscando pistas y señales ocultas. Por supuesto, también hubo quienes se mostraron escépticos y argumentaron que todo era una coincidencia,
que los fans estaban viendo fantasmas donde no los había y que era poco probable que Khan y Demet volvieran a estar juntos después de tanto tiempo. Algunos incluso señalaron que Demet podría estar recibiendo flores de la producción de su nuevo proyecto, o de un nuevo interés romántico que nada tiene que ver con Khan. Dejen que la mujer viva su vida, decían algunos, pidiendo respeto por la privacidad de Demet. Pero seamos honestos, ¿a quién no le gusta soñar con un reencuentro romántico entre dos personas que nos hicieron creer en el amor? La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Hasta el momento ni Khan ni Demet han hecho declaraciones al respecto. Han guardado silencio y han dejado que los rumores sigan su curso. Y eso, por supuesto, solo alimenta aún más la especulación. Si fuera solo un regalo de un amigo, ¿no sería más fácil salir y desmentir los rumores? ¿Por qué guardar silencio si no hay nada que ocultar? Esta falta de comunicación ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que es una táctica deliberada para mantener viva la llama de la curiosidad, mientras que otros piensan que simplemente están esperando el momento adecuado para hablar. Quizás, se rumorea, están preparando algo más grande, como un posible reencuentro en un nuevo proyecto. Claro, también podría ser que estén disfrutando del misterio, que les guste ver cómo los fans se emocionan y teorizan sobre su posible reencuentro. Después de todo, la atención mediática siempre es buena para la carrera de un actor. Un aumento en las búsquedas de sus nombres en Internet, más seguidores en sus redes sociales y una mayor atención a sus proyectos actuales y futuros son solo algunos de los beneficios de esta ola de rumores. Independientemente de la verdad, lo cierto es que este regalo floral ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans de Khan y Demet. Ha recordado a todos la magia de Erkentzicus y la increíble química que había entre ellos. Y ha demostrado que a pesar del tiempo y de las circunstancias, la gente sigue interesada en su historia y sigue soñando con un final feliz para esta pareja de ensueño. Se han creado comunidades online dedicadas a analizar cada detalle de sus vidas, buscando conexiones y señales que confirmen sus sospechas. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Es solo un regalo de amistad? ¿Es una señal de que Khan está interesado en Demet? ¿O es simplemente una estrategia de marketing para generar atención mediática? La verdad, solo ellos lo saben. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Quizás en el futuro alguno de los dos decida revelar la verdad en una entrevista o en sus memorias. Pero hasta entonces, la incógnita seguirá siendo parte del encanto de esta historia. Sin embargo, podemos seguir soñando, podemos seguir analizando las fotos con lupa y podemos seguir esperando que algún día, Khan y Demet nos sorprendan con una noticia que nos haga saltar de alegría. Porque al final, todos queremos creer en el amor y todos queremos ver a nuestros ídolos felices. La idea de que el amor verdadero puede superar el tiempo y la distancia es algo que resuena en muchos corazones. Y es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia que ha tocado los corazones de miles de personas alrededor del mundo. Es una historia de amor en la pantalla que se convirtió en un fenómeno cultural y que ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos. La serie fue vendida a más de 50 países y doblada a decenas de idiomas, lo que demuestra su impacto global. Y mientras haya una pequeña chispa de esperanza, los fans seguirán creyendo en la posibilidad de un reencuentro. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan le envió flores a Demet? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones y sus teorías. Anímense a participar en la conversación. Me interesa saber si creen que el divorcio de Demet ha influido en la situación, o si Khan siempre ha tenido sentimientos por ella. ¿Creen que la distancia y sus compromisos laborales les impiden estar juntos? Quiero leer todas sus ideas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este es solo un rumor, una especulación basada en fotos y en análisis de fans. No hay nada confirmado y no debemos dar nada por sentado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. La intensidad de los rumores y la persistencia de los fans son un indicativo de que hay algo que está resonando en el corazón de la gente. Así que manténganse atentos a las noticias, sigan de cerca a Khan y a Demet y crucen los dedos para que quizás, algún día, nos den una sorpresa. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, de su carisma y de la magia que nos regalaron en Erkentzicus.
Podemos volver a ver la serie, leer fanfics y seguir conectados con la comunidad de fans que comparten nuestra pasión. Pero volviendo al tema central del regalo floral, algunos expertos en lenguaje no verbal han analizado las fotos de Demet recibiendo las flores, buscando pistas en su expresión facial y en su lenguaje corporal. Algunos creen que su sonrisa radiante y su mirada brillante indican una genuina felicidad, mientras que otros son más cautelosos y señalan que podría ser simplemente una reacción profesional ante un regalo inesperado. La verdad, es difícil interpretar las emociones de alguien a través de una simple fotografía, pero el análisis de expertos siempre aporta una perspectiva interesante. Además, se ha especulado sobre el significado de las flores elegidas para el arreglo. Las rosas rojas, por ejemplo, suelen ser un símbolo de amor y pasión, mientras que las orquídeas pueden representar belleza y sofisticación. La combinación de diferentes tipos de flores podría tener un significado oculto, o podría ser simplemente una elección estética. Los floristas profesionales consultados señalan que los arreglos florales a menudo se personalizan para reflejar la personalidad y los gustos del destinatario, lo que podría indicar que el remitente conoce bien a Demet. En resumen, hoy hemos explorado el intrigante rumor del romántico regalo floral que Demet Özdemir recibió, analizando las especulaciones que apuntan a Can Yaman como el posible remitente. Hemos revivido la magia de Erkencikus, y hemos compartido la esperanza de muchos fans que sueñan con un reencuentro entre esta querida pareja. Pero sobre todo, hemos recordado que en el mundo del espectáculo, nada es seguro y todo es posible. La vida de las celebridades está llena de sorpresas y giros inesperados, y la historia de Can y Demet es un ejemplo de ello. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido con el chisme jugoso del día. Ahora, antes de irme, quiero pedirles un favor. ¿Les gustó el vídeo? ¿Les pareció interesante la información? ¿Les gustaría que siguiera trayéndoles noticias y chismes sobre Can y Demet? Si la respuesta es sí, entonces no duden en dejarme un like, compartir el vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y así podrán ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre el regalo floral, sobre Can y Demet y sobre todo lo que hemos hablado hoy. Su opinión es muy importante para mí. Responderé a tantos comentarios como pueda, y me encantaría saber si tienen alguna otra teoría o información que compartir. Y por último, quiero agradecerles de corazón por su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que me esfuerzo cada día por traerles el mejor contenido posible. Gracias, gracias, gracias. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme, un beso gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de seguir soñando con el amor, la magia y los reencuentros inesperados.